Hola, buen día mis queridos estudiantes. Les saluda, ¿verdad? Miss Amanda Carranza. Reciban un cordial saludo de mi parte, ¿verdad? Allí en sus casitas, esperando, ¿verdad? Que se encuentren muy bien, que su familia esté muy bien. Bienvenidos a un tema, ¿verdad? De ciencias sociales, ¿verdad? O historia. Vamos a estar hablando o estudiando y explicando, ¿verdad? Sobre el tema una sociedad heterogénea. En este caso lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, es sobre la etnicidad e iniquidad, que es un tema muy importante, ¿verdad?, que ha surgido durante los últimos tiempos en donde no ha habido la igualdad necesaria ni la equidad, ¿verdad?, con los grupos étnicos, ¿verdad?, hablando en América Latina. Entonces vamos a estar explicando y estudiando algunas de las características, ¿verdad?, sobre la etnicidad y raza. Entonces, para iniciar lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Antes de hablar de etnicidad e iniquidad. Primero quiero hacer una diferencia, ¿verdad? Una diferencia entre raza con etnicidad, una diferencia de matices. Entonces, cuando se está hablando de razas, chicos, se asocia, ¿verdad? Obviamente a distinciones biológicas, o sea que es atribuido a genotipos, ¿verdad? Especialmente usted lo puede ver en el color de la piel. Y etnicidad se vincula con los factores de orden cultural. Entonces, raza tiene que ver, ¿verdad?, con distinciones biológicas, o sea, usted es de piel, ¿verdad?, diferente, sus ojos son más grandes, su cabello, mientras que la etnicidad tiene que ver con la cultura, con los factores de la cultura. Entonces, esa es la diferencia entre raza y etnicidad, ¿verdad? La raza tiene que ver con atributos biológicos, o sea, propios, ¿verdad?, de una tribu, y la etnicidad tiene que ver con el orden cultural, tiene que ver con las culturas en general. Entonces vamos a explicar un poquito qué pasa con la etnicidad e iniquidad en los países de América Latina. Pues le voy a explicar, ¿verdad?, que usted sabe que siempre ha existido, ¿verdad?, la exclusión y segregación étnica y racial, ¿verdad? Esto tiene origen, mejor dicho, desde la conquista y colonización. Recordemos que cuando vienen los conquistadores y descubren el nuevo mundo, entonces comienza a haber, ¿verdad?, esclavitud, comienza a haber exclusión, comienza a haber irrespeto para las poblaciones indígenas que ya habitaban el continente. Estoy hablando de Latinoamérica, ¿verdad? Porque recordemos que Estados Unidos y Canadá fueron conquistados por los anglosajones, o sea, por ingleses y franceses. Entonces el resto es América Latina, ¿verdad? Entonces desde ese momento surge o viene el origen, ¿verdad?, de la exclusión, del sometimiento, ¿verdad?, tanto racial como étnico, ¿verdad?, solamente porque eran de un tipo de color o porque pertenecían, ¿verdad?, a una tribu indígena, entonces ya eran excluidos, ya eran menospreciados. Entonces, en el caso de América Latina, ¿verdad?, ese es el origen más remoto, se inicia allí durante la conquista y la colonización. Recordemos, chicos, que durante la colonización, ¿verdad?, se formó el mestizaje, donde hubo, ¿verdad?, españoles con indígenas, indígenas con los afro que venían de África. Entonces hubo un surgimiento, ¿verdad?, de mestizaje que los españoles obviamente no querían que surgiera eso. Entonces de allí viene, ¿verdad?, los tipos de raza, ¿verdad?, y la etnicidad, porque comienzan a desprenderse muchísimas culturas. Luego de eso, cuando ya sabemos dónde se origina, ¿verdad?, la exclusión, el irrespeto y el menosprecio hacia la etnicidad, ¿verdad?, entonces ya sabemos que es durante el origen de la conquista y colonización. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo ese tiempo, ¿verdad?, hubo dominio de territorios, o sigue existiendo dominio de territorio, sigue existiendo, ¿verdad?, que se están apropiando de la riqueza natural del continente. Entonces, si nosotros analizamos desde aquel tiempo hasta hoy en día, nos damos cuenta que muchas
muchos grupos étnicos han ido desapareciendo. Desaparecieron durante el tiempo de conquista muchas personas, ¿verdad? Porque ya sabemos que hubo muerte, hubo enfermedades que mataron, ¿verdad?, los indígenas de América Latina por el sometimiento y esclavismo de los españoles. Además existe o existía la hegemonía política o cultural. ¿Qué quiere decir hegemonía? Tanto política como cultural, ¿verdad? Se le denomina cuando hay, ¿cómo le explico?, una identidad mucho más fuerte gobernando a otro tipo, ¿me entiende? Quiere decir que personas más fuertes, ¿verdad?, gobiernan a las más débiles. Entonces la hegemonía política quiere decir que un grupo político más fuerte gobierna sobre ellos, igual que en la cultura. Y esto, ¿verdad?, este tipo de cosas han venido sucediendo durante todo el transcurso de los años. Luego de eso viene el sometimiento y la evangelización, ¿verdad? Yo le estoy contando todo esto porque surge desde el momento de la conquista y de la colonización, ¿verdad? Estudiamos el sometimiento, ya sabemos que los españoles enseñaron sus costumbres, sus tradiciones, enseñaron su religión católica, enseñaron su idioma español, ¿verdad?, para que el sometimiento fuera mucho más fácil. Entonces, ya si los indígenas hablaban el idioma de los españoles, entonces era más fácil que les entendieran y así les inculcaron todo, tanto social, política, económicamente, religiosamente. O sea, hubo un sometimiento en todos los sentidos, donde el único poder que valía en ese entonces, obviamente, era el de los españoles. Ahora bien, la discriminación, chicos, de estos grupos indígenas y de las poblaciones, ¿verdad?, afrolatinas o afrocaribeñas, que ya sabemos que eran los esclavos que trajeron, ¿verdad?, de África. Entonces, mediante la esclavitud era que existió esa discriminación, ¿verdad? Porque ya ellos empezaron tanto a ser esclavos, eran sirvientes, ¿verdad?, de los españoles, otros solo trabajaban para pagar los impuestos que imponían los españoles, en fin, muchas cosas, ¿verdad? El trabajo forzado, el trabajo sin pago, el trabajo sin comer. Entonces, todas las cosas que ya hemos venido aprendiendo, nosotros sabemos, mire, que no ha habido igualdad en nuestros grupos étnicos. Entonces, estas son cosas que siguen sucediendo en América Latina. Creo que todavía estamos luchando todavía sobre la discriminación de raza. Entonces, recordemos que la conquista, ¿verdad?, fue un proceso de sometimiento. ¿Por qué coloco yo aquí exterminio? Recordemos que murieron cualquier cantidad de grupos indígenas, murieron de enfermedades que trajeron los españoles, murieron de hambre, ¿verdad?, porque eran maltratados, murieron de tanto trabajar porque no tenían derechos. O sea, los indígenas en aquel tiempo, chicos, simbolizaban la clase social de esclavos, la más pobre, la más insignificante. Entonces, por eso fue un tiempo de exterminio y avallazamiento de la cultura de los pueblos indígenas. Quitaron su cultura por implantar su propia cultura los españoles. Recordemos eso, ¿verdad? Que muchos de los líderes indígenas fueron apartados y tomaron posesión los líderes españoles. Ahora bien, recordemos que durante la colonia, ¿verdad?, la organización colonial de los españoles era bien formada, donde ya los indígenas no formaban parte de ella, ¿verdad? Recordemos que solamente por ser indígenas eran discriminados y eran sometidos a ser esclavos, no tenían ningún derecho. Hoy actualmente, chicos, se calcula que hay entre 33 y 40 millones de indígenas, ¿verdad?, divididos en grupos étnicos. Entonces, se cree que América Latina o Latinoamérica, ¿verdad?, es considerada como una región única. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países, ¿verdad?, atravesaron este proceso histórico, económico y estructural. Recordemos que fuimos conquistados por españoles. Entonces, América Latina lleva un mismo proceso de cultura, ¿verdad? Un mismo proceso histórico que se ha venido estructurando desde el tiempo de la conquista, peleando por nuevos derechos, peleando por igualdad, por libertad, por la libre expresión.
Entonces, en Latinoamérica, chicos, la población indígena solo representa una décima parte del total de la población. Recordemos que están divididos en unos 400 grupos étnicos. Obviamente, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su idioma, tiene su organización social, tiene su sistema económico, ¿verdad? Sus modelos de producción, de adaptación y su propio ecosistema. Recordemos que ellos siguen conservando sus propias costumbres y sus propias tradiciones, ¿verdad? Eso es importante. Eso. Entonces, la mayor parte de ellos, déjenme decirles que viven en condiciones de pobreza extrema, con muchas necesidades básicas que necesitan. ¿Cuáles son esos factores históricos más importantes de esta situación? Encontramos uno, la pérdida progresiva de sus tierras. Hoy en día, ¿verdad? Se han hecho muchas leyes a favor de los grupos indígenas para que sigan conservando sus tierras, sus culturas, sus costumbres, su idioma, sus tradiciones, pero han habido gobiernos que no los han apoyado y han perdido sus tierras. Otros han caído en quiebra. Su economía ha caído en quiebra, enfrentan serios problemas, ¿verdad?, de exclusión. Las personas los excluyen, los menosprecian en tanto a la educación, a la salud, para cuando van a pedir un trabajo, si quieren ser partidarios políticos. Ellos siempre tienen la minoría de igualdad. Entonces, si nos damos cuenta, todavía se sigue arrastrando ese problema durante la conquista y colonización, ¿verdad? Por ejemplo, la población negra o la afrolatina, afrocaribeña en América Latina son alrededor de unos 150 millones de personas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que casi el 30% de la población total de América Latina, ¿verdad?, está concentrada en Brasil, hay un 50%, en Colombia hay un 20% y Venezuela hay un 10% de la población negra. En cuanto al resto de los países de América Latina, ¿verdad?, se dice que Bolivia tiene el 12%, que todavía hay grupos indígenas, Guatemala tiene un 15% de población indígena, México un 26%, Ecuador un 8% y Perú un 27%. Estos son los únicos países que siguen conservando sus grupos étnicos de esas tierras. Entonces, la etnicidad, chicos, ha sido fuente de desigualdad social. Hoy en día todavía hay personas que se siguen excluyendo a los grupos étnicos. Por ejemplo, los grupos negros, ¿verdad?, siguen enfrentando serios problemas de discriminación y exclusión por las personas blancas, y de eso hay muchos ejemplos. Entonces, analizamos el pasado y analizamos el presente, prácticamente casi no se ha cambiado nada, solo algunas leyes que han apoyado, pero no se ha resuelto en total este gran problema. Espero que les haya gustado mucho el video, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta que tengan, siempre estoy a sus órdenes y siempre pendientes de la plataforma. Me despido de ustedes, ¿verdad? Y que tengan un bonito día.